parte más romántica, ¿no? De el dinero, ¿no? Entonces, yo empezaría porque es bastante habitual y no los quito razón a los que lo dicen, ¿no? Que es que las proyecciones financieras en una startup no se lo cree nadie, ¿no? Entonces, ¿para qué, para qué hacerlo, ¿no? Si no lo creemos. Entonces, yo creo que la primera pregunta a los a inversores, ¿no? Es decir, bueno, pues ¿para qué sirven las proyecciones financieras? Y aún sabiendo, ¿no? que proyectar algo en una startup es sumamente difícil. Entonces, pues, bueno, como he hecho para no quitar la costumbre, pues sigo por el primero que tengo aquí en la imagen, pues Luis, por favor. Cuéntanos para qué sirve y sobre todo con esto, ¿qué dirías tú a la gente que dice es que las proyecciones es que no se pueden creer? Bueno, pues yo diría que voy a crear un poco de polémica, que están totalmente equivocados. Las proyecciones financieras sirven para muchísimo. Y yo desde el punto de vista de que justamente ahora estamos en el tema de los consejos de administración para hacer la formulación de cuentas, etcétera, etcétera, los estados financieros son vitales, vitales. Es una cuestión fundamental. Yo que llevo en este sector desde el 2000, bueno, muchos años, he visto que, No te que, delates. que, que no se avanza, sino que cada vez vamos un poco a menos en cuanto a la calidad de la información presentada. Entonces, eso a mí me genera bastante malestar, porque muchas veces te llaman y te dicen, ya te he mandado la información. Digo, manda el plan de negocio. No, no, ya está. Y con un deck ya está todo solucionado. Y sin embargo, es fundamental tener detrás el plan de negocio, ¿no? Haber trabajado el Excel con cosas muy básicas, pero tienes que entenderlo, tienes que saber, ser capaz de saber cuánto vas a vender, a quién vas a vender, con qué margen. Es como si tú abrieras una tienda. Una startup, en el fondo, es como una tienda de barrio. Tiene que saber cuánto va a vender, a quién se lo va a vender, cómo lo va a vender, qué margen va a sacar. Y con 4 números básicos, sin tampoco tener que hacer demasiadas hipótesis ni muchas pestañas en la hoja de Excel, que ahí efectivamente ya cuando no empiezan a cumplirse, cuando pones muchos coeficientes y mucho, pero una pantalla con una hoja de Excel básica con 15 filas y 5 columnas es imprescindible. Entonces, bajo mi punto de vista, yo no sigo analizando un proyecto que no nos mande un Excel con unas proyecciones financieras. Bien, pues Luz, por favor, cuéntanos tu opinión. Bueno, coincido con Luis, es fundamental tener esa parte, entendiendo también, ¿no? Desde la óptica del inversor, pues somos flexibles, vemos muchos planes de negocio, muchos pitch, presentaciones y si invertimos, ¿no? Y vemos cómo evolucionan estas compañías, pues somos cuidadosos a la hora de interpretar esa información y que después, ¿no? Se alcancen esos objetivos. Creo que es un ejercicio muy importante, fundamental para el equipo promotor. Tienen que entender cuál es su operación y unos básicos, ¿no? En cuanto a pues poder tener unas proyecciones que a nosotros lo que nos, más que un objetivo, ¿no? Lo que nos alcanza en esa due diligence es entender que hay una consistencia, que hay un trabajo y que hay una lógica detrás de esos números y luego como inversores pues sabremos interpretar las desviaciones, si se deben a una falta de previsión, si hay problemas en la ejecución, pero sí que nos ayudan a entender pues unas tendencias, una estrategia, un go-to-market. Como inversores iniciales, en nuestro caso Draper B1 invierte fase semilla, incluso presemilla, hay poco dato, ¿no? Hay poca historia sobre la que trabajar, entonces muchas veces nos basamos en proyecciones que no tienen un dato real o tienen muy pocas métricas y tracción como para extrapolar esto, ¿no? Y tener unas proyecciones financieras que efectivamente se vayan a cumplir. Pero sí que es una señal, una evidencia de que hay un trabajo detrás, hay un conocimiento de una industria, igual ya hay unas primeras ventas métricas y que nos ayudan a dibujar unos márgenes, ¿no? Como apuntaba Luis. Entonces yo creo que
más allá de que se cumplan o no, lo importante es que se vea un trabajo, una dedicación y que hay una lógica detrás que nos ayuda a valorar el proyecto. Muy bien, yo creo que ahí habéis hablado los dos de cosas similares, es la lógica, ¿no? Y yo siempre, cuando hablo de las proyecciones, creo que de las cosas más importantes es la hoja de hipótesis o criterios, que lo suelo denominar cuando hacemos nosotros proyecciones, y es lo que, porque es creerte que vas a vender 1 millón o 2 millones en tal año, pues es difícil de saber, ¿no? Pero que los criterios que has usado para llegar a esos 2 millones sí que es fácil criticar o creer o no creer que si esas cosas son posibles, ¿no? Una cifra en sí no dice nada, ¿no? Y ese ejemplo de la tienda, ¿no? Que es una tienda, al final, cuánto vas a vender y a quién lo vas a vender, y toda la lógica del negocio que hay detrás, pues es fundamental. Creo que vamos a preguntar a Yago en este momento, ¿no? Teniendo esto que nos ha contado un poco las primeras claves, ¿no? De lo mínimo que debía ser unas proyecciones. Yago, ¿cómo te puedes enfrentar como un emprendedor a hacer unas proyecciones sencillas, ¿no? Como ha mencionado Luis, pero que realmente sean útiles, ¿no? Y que funcionen para una ronda de inversión. Hola, muy buenas. A ver, es que el gran problema que se encuentra cualquier emprendedor cuando quiere hacer unas proyecciones financieras, digamos que empieza por la base, empieza porque se pregunta cuánto voy a vender y a partir de ahí, claro, es que la respuesta lógica es yo no tengo una bola de cristal, yo no sé cuánto voy a vender. Entonces, por ahí la pregunta es una pregunta equivocada. Al final, la pregunta adecuada es, vale, ¿cuál es mi objetivo de ventas? Y en el momento que ya te has fijado un objetivo de ventas, lo siguiente es empezar a construirlo. ¿Cómo llego yo a poder tener este objetivo de ventas? Es decir, ¿qué necesito? ¿Qué contactos tengo que hacer? ¿Cuántos comerciales necesito? ¿Cuánto tengo que producir? Etcétera. Y a raíz de un determinado objetivo, lo que vamos construyendo es, digamos, toda la parte de abajo. ¿Cuánta gente necesito? ¿Qué recursos necesito? ¿Qué inversión necesito? Porque al final todo esto, que es muy bonito, pero todo se convierte en lo que decías antes, que era lo más bonito, todo se convierte en euros. Y en la medida que lo vas convirtiendo en euros, lo que vas viendo es si todo el análisis que estás haciendo tiene o no tiene sentido. Y es lo que marca un poco la robustez que pueda tener un plan financiero. Que, primero de todo, tenga sentido. Segundo, que sea robusto. O sea, que sea robusto es decir, un comercial no puede vender 10 millones de euros si cada venta le está costando 50 horas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces dices, a ver, necesitaré, o como decía Luis en el ejemplo de la tienda, si pasan 10 personas al día por delante de la tienda, no voy a vender a 200 personas. O lo voy a tener que montar muy bien para vender a 200 personas. Voy a tener que hacer algo muy diferente, pero desde luego no es la localización de la calle lo que me va a dar esas ventas. Entonces, por una parte... Pienso yo, cada vez que ponen una tienda al lado de mi casa, digo, ¿habrán visto cuántas personas pasan por delante? Efectivamente. Espero que tenga una estrategia. Es el plan de marketing más básico. Y yo el otro día debatía con una persona que me dicen, la tasa de cierre de las startups es no sé qué. Y digo, ¿y de las fruterías debajo de mi casa? ¿Cada cuánto cambian es en ese local, no? Que según nos fijamos o ponemos en entredicho la viabilidad de las startups, pero que otros negocios, pues desgraciadamente también les ocurre lo mismo, ¿no? La tasa de éxito de los negocios es muy, muy bajita, desgraciadamente. Claro, al final tengo unos números que tendrán más o menos sentido, pero luego hay que enfrentarlos a la realidad y a la realidad del mercado. Y no me vale con voy a coger un 1% de cuota de mercado, ¿no? ¿Cómo vas a agarrar esa cuota de mercado? Lo que hablamos bastante en todo lo que he elaborado de contenido tanto de proyecciones como el investor de antes es la estrategia bottom-up, ¿no? En una startup es fundamental, ¿no? Construir desde abajo, como estás diciendo, Yago, y no
a pensar en cuotas y en porcentajes, ¿no? Sino realmente cuántos comerciales necesito, cuánta gente pasa por delante de mi puerta. Números concretos. Pero antes de indagar en esa parte que me parece interesante, vamos a dar entrada a Arturo para que nos cuente su experiencia con las proyecciones financieras y específicamente, porque obviamente las proyecciones financieras son una herramienta de gestión, ¿no? Es la hoja de ruta que luego después tienes que ir comprobando si llegas o no llegas, pero específicamente para Ronda y enfrentarte a los inversores con esas proyecciones. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Arturo? ¿Buena, mala, perdido o...? Bueno, ¿qué tal? Digamos que yo soy una persona de Excel, ¿sabes? No, me gusta, vamos, analizar. Y nosotros al final levantamos la primera ronda con un PowerPoint, o sea que en un sector en el que no teníamos experiencia. Entonces, bueno, esto que puede ser una bandera roja para muchos inversores, en esos casos, pues haces un plan de negocio basado en un benchmark de ciertos ratios unitarios, cuánto te puede costar un lead, cuánto puede vender un comercial, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Para cuánto puedo ganar por venta, aunque todavía no tenga un acuerdo cerrado o sepa exactamente cómo voy a posicionar el producto. Ahí realmente lo que yo creo que es importante el ejercicio, aunque la incertidumbre sea absoluta, pero porque te obliga a pasar por todos estos puntos, ¿no? Y obtener una respuesta lo más justificada, no sea solo una hipótesis de yo creo que cuesta tanto un lead o voy a ganar tanto por esto, pero realmente de dónde sacas esa información y bueno, en qué te basas, ¿no? Y ver si eso funciona. Pero creo que donde de verdad cobran valor las proyecciones financieras viene después, ¿no? Cuando ya has empezado a facturar, ya tienes unos ratios, unas métricas, y en ese momento yo creo que es tu brújula, es la manera de demostrar que has hecho los deberes, ¿no? Que sabes el negocio que estás gestionando, que vas a saber utilizar el dinero que te van a dar porque al final lo controlas. Ya no solo pues, cuánto me cuesta una venta, cuánto vende mi comercial, que es crítico, ¿no? Sino, para mí lo más importante es el flujo de caja, ¿no? Es decir, vale, este dinero, ¿cuánta vida me da? O sea, voy a ser, si empiezo a escalar, voy a ser capaz de aguantar con este dinero, ¿cuándo voy a necesitar más? Entonces, bueno, para mi parte, en mi punto de vista, de cara a conseguir inversión, yo lo que he notado quizás porque mi producto, o sea, yo no hacía una cosa súper innovadora, mega escalable, que no importaba tanto, porque si traccionabas mucho más, pues el Excel no tiene sentido. Sí que ha sido vital que el Excel estuviese bien encajado, que cuadraran los números y para conseguir esa inversión. Muy bien, y, bueno, me gustaría para avanzar en otras áreas también y más específicamente en la ronda que es la temática, para Luz y Luis, ¿en qué momento empieza a ser importante lo que sería recibir el Excel y empezar a mirar el Excel? ¿En qué momento del proceso de conocer a las empresas? Y qué es lo más importante para decantar hacia una opinión positiva, ¿no? ¿Qué es lo que tenéis que ver en unas proyecciones financieras para que os dé la luz verde, ¿no? Para esa operación? Si te parece, tú primero, Luz. Voy, perdonar que me había desactivado el micrófono. En nuestro caso, o sea, la recomendación siempre viene porque se prepare, ¿no? Ya hablábamos un poco, ¿no? de ese ejercicio de identificar pues cuáles son los indicadores para poder trabajar esas proyecciones e idealmente pues que tengan un data room donde puedan incorporar pues toda la información. Hay veces que primero te hacen llegar un deck y bueno, pues tienes unas primeras conversaciones y después, oye, pues de una manera ágil que una vez ya hay un conocimiento, hay interés, pues que puedan compartir esta información de una manera rápida, que esté organizado, que esté trabajado, como decíamos, ¿no? Que haya una lógica y un control del proceso. Entonces, idealmente para nosotros, oye, pues que tengamos la información lo más ordenada y definida posible y así, oye, pues al estar todo integrado facilita al equipo de inversión el poder avanzar, ¿no? El ir pues despejando los diferentes riesgos que siempre están asociados a una startup de reciente creación y con esto pues ya vamos viendo los diferentes aspectos que
que evaluamos en esa due diligence. Financiero, pues quizá no es de los más relevantes, ¿vale? Porque en fases tempranas, pues como decíamos, hay poco recorrido aún. Pero bueno, sí que necesitamos ver que hay una gestión financiera y estratégica, que se ha trabajado una documentación y cuanto más ordenado esté, ¿no? Como decía ya al principio, pues mucho mejor, ¿no? Siempre va a facilitar que avancemos de una manera ordenada y ágil el equipo de inversión y que se pueda, si es que hay interés y se van superando las diferentes fases, pues que podamos elevarlo a comité de inversión lo antes posible. Esto nos ayuda a pues, que no se queden los deals estancados, el poder priorizar, ¿no? Que el equipo de inversión se concentre en esta operación y que si hay un interés y estamos alineados, pues que se pueda estar ya trabajando en el menor tiempo posible en un term sheet. Para nosotros una red flag sería pues cuando identificas que cuesta mucho, ¿no? Que te pasen la información, que hay errores, que cuesta mucho, ¿no? Que aporten y que sean transparentes, o incluso pues cuando quieres profundizar en algún aspecto y es algo opaco, ¿no? Lo que recibes por parte del CEO o de quien sea que esté liderando la negociación, ¿no? O ese trabajo de análisis y de due diligence. Entonces, para nosotros, pues idealmente que haya un trabajo previo en esa información para que así no nos desgastemos mientras vamos avanzando y que puedan aportarlo todo y que podamos avanzar estando alineados. Bueno, en mi opinión, son documentos que lo primero que tiene que prepararse probablemente sea la hoja de Excel, ¿no? Y luego ya esa hoja de Excel es la que se suele pegar en una diapositiva, una slide al deck. Y como los deck tienden a ser bastante parecidos últimamente, porque yo creo que hay diseñadores que han metido como un patrón y todos tienden a ser de más o menos de la misma longitud y con la misma tipo de imágenes, etcétera, etcétera, pues bueno, en todos los deck hay una diapositiva o una slide donde se incluyen algunos datos financieros. Entonces, esos datos financieros tienen que haber salido de un Excel. Entonces, ¿cuándo tiene que tenerlo preparado? Pues lo tiene que preparar de manera simultánea. Entonces, como decía Luz, primero nos tienen que mandar un deck, ¿no? O incluso un one-pager o un resumen ejecutivo. Si de ahí mostramos interés, es cuando le pedimos una información adicional. Y en ese momento es cuando les pedimos, oye, pásame el plan de negocio. Y algunos dicen, no, ya te lo he pasado, que es el deck. Y entonces es cuando los buenos de verdad tienen preparado un Excel. Pero otro error que suelen cometer cuando te pasan el Excel es que te pasan un Excel con las fórmulas capadas. Entonces también es un error, que a nosotros nos exige un esfuerzo de tener que tratar de replicarlo. Entonces, si fuera un emprendedor, lo que trataría de pedir es, aunque sean 5 minutos, para explicar el Excel a la otra parte, al financiero, para que escuche las hipótesis que decíais antes, porque ver una hoja de Excel sin explicación, aunque sea muy breve, es una cosa muy, no sé, sin alma. Entonces, un consejo que yo daría a los que nos escuchan es, oye, por favor, dame 5 minutos, aunque sea, y te explico el Excel. Y luego mandarle el Excel abierto, porque no vamos a copiar nada, pero sí queremos entender el porqué de las fórmulas. Y otro consejo también sería no preparar un Excel muy complejo, con demasiadas pestañas, que te terminas perdiendo y que suele dar, como decía Luz, a errores, ¿no? Si vas arrastrando fórmulas, pestañas, etcétera, etcétera, sobre todo para un negocio que está empezando, tiene que ser lo más simple posible. Y luego que sea bonito de ver, porque a veces te presentan cosas que realmente son feas. Y entonces, pues vemos un montón de proyectos al año, ¿no? 400, 500. Entonces nos tiene que hacer que te entre por los ojos. Entonces eso también es muy importante, que nos pongan fácil el trabajo. Y ese trabajo tiene que pasar porque vaya todo casi prácticamente de manera simultánea, que no tengamos que estar detrás y cuando nos lo pasen, que nos lo faciliten, porque de eso depende. Bueno, que en su día hablamos, Iván, cuando hice la tesis doctoral, eso se llama asimetría de la información. Entonces, si los inversores no tenemos la información, puede ser o porque nos la quieran ocultar o porque no nos la sepan contar. Entonces, en los dos casos, los inversores, ¿qué hacemos? Protegernos. Entonces, ¿cómo nos protegemos? O no avanzamos y no tenemos la financiación, o como la mesa anterior, haciendo un pacto de socios que trate de proteger de todo este tipo de cosas. Por tanto, si lo que buscas es nuestro apoyo y nuestro acompañamiento, ser transparente y ponernoslo fácil, porque más fácil será entenderlo y más fácil nos resultará explicarlo
a los que nos han prestado el dinero, porque el dinero no es nuestro. Y entonces tenemos que dar explicaciones y tratar de explicar a los demás que ese proyecto es bueno. Y luego, pensando también, y no me quiero alargar más, en que esa hoja de Excel tiene que tener una estructura que vaya acoplada con la contabilidad tradicional de tu asesor. Porque a veces te pasan unas hojas de Excel que te pone en inglés, que queda muy bonita, y luego cuando te pasan los estados financieros, ya no tiene nada que ver, porque te pone costes de personal, aprovisionamientos, no sé qué, y ya es imposible hacer un seguimiento. Entonces ahí tiene que ponerse de acuerdo, aunque tenga muy poco histórico, con el dato de partida, con la misma forma de llamarlo, y a partir de ahí construir las proyecciones para que luego también periódicamente se pueda hacer un seguimiento de si se cumple o no se cumple, y si no se cumple, como decíais antes, el por qué. Si es culpa del equipo, es culpa del mercado, es culpa de otras incidencias, y a partir de ahí tratar de reconducir si se puede. Muy bien, gracias. Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo, entonces muy rápidamente, Yago, si nos puedes comentar alguna, si quieres hacer alguna puntualización sobre lo que han comentado a Luis y Luz bueno, pues luego ya doy paso a Arturo para que nos cierre un poco esta conversación. Sí, la verdad que queda poco que añadir. O sea, más que puedo añadir con todo lo que ha dicho Luis y lo que ha dicho Luz, ¿no? Pero sí, efectivamente, lo que son las proyecciones, o sea, a la hora de darle información a un inversor de unas proyecciones, lo que tiene que ser un documento, como bien decía Luis, tiene que ser un documento abierto, más que nada porque se trata de escarbar en él, ¿no? Entonces, en la medida que si yo te estoy pasando un montón de datos, pues lo que no voy a ver es qué métricas están detrás de esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, si resulta que estamos partiendo de, por ejemplo, una tasa de conversión del 8% en una tienda web, lo que sea, oye, pudiera ser real, yo no me lo creo, pudiera ser real un 8%, pero, hombre, me pones los datos para que lo vea, entonces me convences que tienes ahí ese 8%. Y si no, voy a decir, no, esto no está, esto no puede ser. Entonces, primero, ver exactamente cuáles son esas métricas sobre las cuales se está construyendo y segundo, además de todo, en el momento que vamos teniendo un histórico, el demostrar que esas métricas están funcionando. Y si no, ¿por qué? Y ahí ya nos estamos yendo casi de proyecciones financieras a control de gestión, pero bueno. Muy bien. Bueno, Arturo, para cerrar esta mesa de debate, cuéntanos desde el punto de vista de tu experiencia de hablar con inversores en este punto, cuál ha sido el puntos que más han incidido, ¿no? Cuando han estado analizando tu empresa. Sí. Yo diría que el tema de los ratios unitarios, ¿no? Yo creo que siempre hay un punto de que todos los emprendedores queremos hacer, digamos, tangentes, ¿no? al resultado que tenemos, ¿no? Y no pensamos que nada puede tener un rendimiento decreciente en el futuro. Es decir, si yo estoy vendiendo un volumen ahora con unos ratios unitarios, si meto más dinero en marketing, seguro que multiplico por esa cantidad de marketing, multiplico los resultados de ventas, ¿no? Y esto no siempre es así, ¿no? Entonces, lo normal es que no, que si tú inviertes más en marketing, te van a costar más los leads. También un poco el tiempo entre que inviertes y consigues tener resultados, ¿no? No es algo inmediato y todo esto al final va afectando a la caja. Yo diría que al final un punto crítico que es importante, que he visto que se ha hecho bastante hincapié es el rango, ¿no? Que te puede dar una ronda cuando la quieres levantar, cuánto tiempo vas a poder trabajar con ese dinero, con las proyecciones. Y aquí a veces pues me pasa que al final tienes un reto que no lo calculas bien, a veces por desconocimiento, cosas que ocurren que no pueden encajar. Y luego pues sería eso, los ratios unitarios básicamente y luego la parte de la escalabilidad del modelo, ¿no? Porque el Excel lo aguanta todo, pero es que igual eso, tus comerciales igual no pueden vender más de X ventas o empiezas a necesitar más estructura a partir de cierto volumen, pues quieres desarrollar lo que sé, te das cuenta que no tienes equipo de gestión. Empiezas a tener que meter más gastos fijos que no contabas con ellos, postventa, o sea, en caso de que tienes ya una base de clientes. Bueno, son gastos que no esperas, entonces sueles tener un modelo como muy light, que no tiene tanto gasto, que solo te centras en lo que vas a ir generando y te olvidas de todos esos gastos que van a aparecer cuando vayas creciendo. Pues muchísimas gracias, Arturo, Luz, Luis y Iago. Pues aquí vamos a despedir el debate sobre proyecciones financieras bueno, pues vamos paso a la siguiente.